Una consulta, ¿te llegó lo que te mandé? Sí, no te contesté, me parece que te contesté. Ah, bueno, disculpa, me fijé, no, quería preguntártelo ahora. No, me parece, sí, me llegó, me llegó. Yo Me también te parece mandé, profe. también, no, ¿cuándo me mandaste, Ezequiel, vos? El martes, no, pará. Hoy que es miércoles, el jueves pasado a la mañana. Bueno, listo. Ese sí, no sé si lo vi o no te contesté. Ok. Si lo vi, no te contesté porque depende del horario que lo haya visto, por ahí no pude, o estaba, pero sí, sí, los que me llegaron los tengo. Ok. Hola Ana, ¿cómo va? Bueno, hoy vamos a hablar sobre la resistencia, ¿sí? Eh, como capacidad física, ¿sí? Eh, la resistencia tuvo sus vaivenes. eh, actualmente, nue- actualmente volvió como a tomar un protagonismo que, que es necesario, que está bien ganado. Pero si hacemos como una retrospectiva, en su momento, tanto en los deportes de conjunto o en los deportes de combate, era todo resistencia, ¿sí? Todo resistencia encima de una resistencia inespecífica al deporte que uno practicaba. Eh, Pónganse a pensar, las pretemporadas de los deportes de conjunto era salir a correr, a sumar volumen de una manera continua, a un mismo ritmo, sin frenar, sin acelerar, sin hacer ningún tipo de tensiones, sino era continuo, eh, rítmico, y había que sumar tantos kilómetros en tanto tiempo o en tanto tiempo en tantos kilómetros. Eso lo he hecho yo como preparador físico, no me lo ha contado nadie, ¿sí? Con los equipos que me han tocado entrenar hace muchos años atrás, se trabajaba mucho la resistencia de esa manera, totalmente inespecífica. Eh, Luego, digamos, en esa época la resistencia era la madre de todas las batallas, digamos, como se dice actualmente con las votaciones. Eh, Luego fue quedando un poco eclipsada por el advenimiento de la fuerza. En una época ya ni se hacía resistencia, era todo fuerza, y ahora por nuevos métodos que hay, por nuevas integraciones que hay en relación al entrenamiento, la resistencia vuelve a tener digamos, un asiento en la conversación y bueno, y está siendo bien recepcionada y bien vinculada con otras capacidades físicas, así que nada, vamos a ir de menos a más. Entonces, eh, en pequeñas palabras, les voy a pedir por favor que me escriban en el chat eh, qué es lo primero que se les viene a la cabeza cuando hablamos de resistencia. Cuando hablamos de resistencia, a ver, ¿a qué nos referimos? Escriban, escucho ofertas. No cosas demasiado rebuscadas, ¿eh? Bien, deporte aeróbico. Capacidad de uno o varios a realizar una contracción en un tiempo prolongado. Bien. ¿Qué más? Dale, dale. Más, por lo menos cuatro o cinco ejemplos.
Saltar la soga, correr. Un ejemplo más. Capacidad que tiene el cuerpo de resistir a diferentes tipos de pruebas. Bien. Bueno, con esto ya, con esta base que ustedes me fueron poniendo, vamos al primer cuadro que les presento, que es, fui armando algunas definiciones de autores clásicos. ¿Sí? Bompa en el 83 plantea que la resistencia es el límite de tiempo sobre el cual se puede realizar un trabajo a una intensidad determinada. Harry en el 87 plantea que la resistencia es la capacidad de resistir la fatiga. Weineck en el 92 plantea que es la capacidad física y psíquica para resistir la fatiga. Renato Mano en el 91, capacidad de resistir la fatiga en trabajos de prolongada duración. Martin y colaboradores en el 2001 plantea que es la capacidad para sostener un determinado rendimiento durante el más largo periodo de tiempo posible. Platonov, capacidad de realizar un ejercicio de manera eficaz, superando la fatiga que se produce. Y Bompa en el 2003 habla que la resistencia se refiere al tiempo durante el cual el sujeto puede efectuar un trabajo a una cierta intensidad. Entonces, fíjense que dentro de las definiciones de los autores, hay algunas palabras que se van repitiendo y van integrándose entre sí. Que esas palabras justamente son, como un factor común, la capacidad para soportar la fatiga y la ejecución de un trabajo eficiente de larga duración. Entonces, en líneas generales, porque hay otras definiciones también, pero bueno, en algún momento tuve que tomar una decisión y hacer un corte sobre algunos conceptos, y el armado que me pareció piola es, cuando hablamos de resistencia, hablamos de la capacidad para soportar la fatiga y la ejecución de un trabajo eficiente de larga duración. Eso desde un plano general. Perdón, estoy para el otro lado. Eso desde un plano general, desde una definición global de resistencia. Si nosotros trabajamos en deportes de equipo o entrenamos en deportes de equipo, la resistencia a los deportes colectivos va a estar en relación a poder soportar exigencias físicas, pero a su vez exigencias técnicas, tácticas establecidas por un determinado sistema de juego durante el encuentro y a lo largo de toda la competición. Eso lo plantea Massafret y colaboradores en el 99. ¿Qué quiere decir? Que cuando hacemos algún deporte colectivo de los clásicos conocidos, la resistencia no va a ser solamente correr, frenar, va a tener una característica en relación a lo que me proponga mi entrenador o mi entrenadora en torno a un sistema táctico, estratégico, específico. ¿Se entiende? Si me propone presionar todo el partido, los 90 minutos, de tener una actitud agresiva, mi nivel de resistencia va a ser totalmente, mi prestación de los niveles de resistencia van a ser totalmente diferentes a que si me dice, bueno, esperemos con 2 líneas de 4, cada vez que yo juego, sos el lateral,
derecho o el lateral izquierdo y lo único que haces es marcar, y cada vez que marcar se la pasas al 5 o se la pasas al 8 y no te proyectas nunca, nada, no pasas nunca el ataque y demás. No, en una pelota parada no vas a cabecear, no hace nada, solamente cumplís tu función de marca y listo. Otra cosa muy diferente es que tu entrenador te pida, vos como número 4, que te diga, como lateral derecho, que te diga, bueno, cada acción que mi equipo está atacando, vos te tenés que posicionar en esta parte de la cancha y jugar como un delantero más. ¿Se entiende? Y a su vez, cuando perdemos la pelota, tenés que bajar y recuperar a tu posición. Y de vuelta, cuando volvemos a atacar, te quiero de vuelta en la posición de delantero y así sucesivamente. Bueno, el desgaste que vas a tener va a ser totalmente diferente. ¿Sí? Entonces va a estar totalmente condicionado. Claro, exactamente, Cafú. De hecho, ahora está un poco más globalizado eso, ¿no? Eh, ya esa estructura de los dos laterales pasando todo el tiempo al ataque y de manera simultánea ya está más globalizado, lo hacen muchos países, muchos equipos, pero en su momento los brasileños tenían esa característica. ¿Se acuerdan? Cafú y Roberto Carlos, bueno, pasaban todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, era una cosa de loco. Bueno, imagínense los niveles de resistencia que podían llegar a tener estos muchachos, ¿no? Para sostener, aparte a esa intensidad, para sostener esa intensidad. Bueno, entonces, cuando hablamos de deportes colectivos, acuérdense que también lo vinculamos con otras características. En los deportes colectivos, la resistencia no tiene un sentido como un objetivo en sí mismo. ¿Sí? No, o sea, no es que yo voy a sumar kilómetros por sumar kilómetros. No tiene un fin en sí mismo, sino que está en función de las características del sistema de juego preestablecido por el entrenador. El jugador deberá ser preparado, el jugador o la jugadora deberá ser preparado o preparada para poder resistir las exigencias físicas que éste comporta. Esto requiere un moldeado de la resistencia. ¿Qué quiere decir? Que la resistencia tiene que ser moldeada en relación a las características del deporte que yo voy a entrenar. Cada persona va a tener que entrenar de manera específica en relación a las características y a las lógicas internas del deporte en sí que yo voy a practicar. Posiciones del cuerpo, ángulos establecidos en relación a técnicas específicas, movimientos, aceleraciones, desaceleraciones, si hay un oponente o no hay un oponente, si la cancha está dividida o es una cancha donde nosotros interactuamos con los rivales y con los propios compañeros, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso yo lo tengo que ir analizando a la hora de trabajar la resistencia. Cuando yo trabaje la resistencia, voy a tener distintos objetivos del entrenamiento. ¿Sí? Voy a tener objetivos o miradas desde el ámbito de la salud, desde el ámbito de la educación y desde el ámbito del rendimiento. Yo voy a intervenir, o puedo llegar a intervenir, depende de donde me encuentre, en algunos, en varios o en todos estos ámbitos del entrenamiento. Si hablo del ámbito de la salud, puedo llegar a tener una persona que te plantee que quiere conseguir y mantener un peso ideal, que se está cuidando con la comida, está trabajando con un nutricionista que quiere empezar a entrenar con vos y bueno, quiere mantener un peso ideal, y acompañado con los trabajos de fuerza, los trabajos de resistencia, obviamente, como uno bien sabe, colaboran de manera muy positiva
en esta cuestión. Prevenir la aparición de patologías, tanto en el sistema cardiovascular y respiratorio, aumentar la resistencia al cansancio. ¿Sí? A medida que empezás a entrenar, esa resistencia al cansancio empieza a aumentar. En el ámbito de la educación, colaborar en el proceso madurativo del sistema cardiovascular y respiratorio, desarrollar diversas manifestaciones de la resistencia respetando las fases sensibles, o sea, depende el rango etario con el que yo esté trabajando, hay distintas características de la resistencia que yo la puedo trabajar de una o de otra manera, fomentar la adquisición de hábitos de entrenamiento. En el ámbito del rendimiento, mantener una determinada intensidad de trabajo durante la duración de la competición. Tener equipos, si trabajo en deportes de equipo, que tengan una resistencia óptima, por lo menos, durante todo lo que dure ese torneo. Entonces, ahí tienen aproximadamente lo que veníamos hablando. Y le vamos a sumar que una de las puntas más importantes, o de los asteriscos, o del asterisco, cuando yo voy poniendo las características más importantes de entrenar a la resistencia, no es solamente lo que pasa en el juego, o lo que pasa en la situación, o lo que pasa en el entrenamiento, sino es la posibilidad de acelerar el proceso de recuperación. De la recuperación. La recuperación puede ser dentro del juego, tanto en las micropausas como en las macropausas, pero lo que más aplica es la recuperación cuando al otro día o a las 48 horas, cómo te recuperas. ¿Sí? Eso es clave. Eso es clave. A mí me asombra los jugadores, obviamente, que tienen ayudas extras, viven para eso, son privilegiados. Ya, pongámosle todos los condicionantes que le queremos poner, pero los tipos juegan un partido y a las 24 horas están jugando otro partido, a una intensidad muy alta. Eso te habla de muy buenos niveles de resistencia. Pero resistencia no en el pique que vos ves en el partido. No se cansó. Luego vuelve, son los jugadores de la NBA. ¿Sí? Vos los ves jugar, tienen siempre la misma intensidad. ¿Sí? La puncha. Jugaron hace 48 horas del otro lado de visitante. Yo no conozco a Estados Unidos, pero tiene dimensiones grandes, ¿no? Los tipos viajan en avión y demás. Tienen que recorrer varios kilómetros. Y decís, ¿cómo hacen? Bueno, esto, tienen muy afianzado la resistencia principalmente específica del deporte que hacen. Esto no, yo no se los voy a pedir que se lo estudien de memoria, pero sí que lo sepan, por lo menos conceptualmente, ¿sí? Tienen que saber que cuando hablamos de resistencia hay mucho tipo de clasificación, hay mucha clasificación diferente. En función de la duración del esfuerzo, en función de los grupos musculares que participan, en función del sistema energético que interviene, en función de la relación que se establece con otras cualidades físicas, en función de cómo interviene la musculatura nuestra en un gesto, en un movimiento, y en función del nivel de especificidad de la disciplina deportiva. O sea, yo puedo clasificar la resistencia en relación a la duración de un esfuerzo. Puede ser, bueno, puede ser de corta duración, de media duración o de larga duración. Yo puedo clasificar a la resistencia en función del número de grupos musculares que participan.
Si participa más de 2/3 de la musculatura, estamos hablando de una resistencia general. Si participa menos de 2/3 de la musculatura, estamos hablando de un tipo de resistencia general. Ustedes son más jóvenes que yo, los que están acá, pero en mi época de entrenamiento de fuerza en los gimnasios, había una de las propuestas, no me salía el nombre, una de las propuestas que era gimnasia modeladora. Y otra era gimnasia localizada. Y eso era justamente esto. Eran, aparte, trabajos de fuerza, resistencia, y era esto. Una colchoneta. La persona en esta posición, estoy tirando, ¿no? Recostada, tranquila, y te calzabas las tobilleras con peso y hacías abducción, abducción, trabajos de glúteo, bien localizado, bien localizado, bien localizado. ¿Me van siguiendo? Bien localizado. Después me paraba y trabajaba con pesitas, me paraba y trabajaba bien puntual, nada de multiarticular, todo bien localizado. Bueno, era esto. Era esto. ¿Se entiende hasta ahora? En función del sistema energético, en función de la relación que se establece con nuestras cualidades, es decir, vamos a trabajar la resistencia a la fuerza, como recién le di el ejemplo ese. Era un trabajo de fuerza-resistencia, ¿sí? Con las tobilleras, trabajar justamente eso, un trabajo de fuerza-resistencia. Puede ser en relación a la función a la musculatura implicada o al nivel de la especificidad de la disciplina deportiva. Todas estas son clasificaciones que yo le voy haciendo a la resistencia. Cuando yo trabaje luego la resistencia, yo puedo trabajar desde una resistencia genérica, que son actividades que no tienen relación con el gesto técnico específico que yo desarrolle, ni con la toma de decisiones específicas propias del deporte. Son actividades muy genéricas. Y después pasamos a la prima hermana, que es la resistencia general, que tiene que ver con... ¿Para qué se hace la resistencia general? Trabajos de base para dotar al jugador del nivel necesario para poder acceder a estadios superiores. No hay una estructura cognitiva acá, no hay una estructura coordinativa, o es muy inespecífica en relación al deporte que hago, sino solamente me clavo los auriculares y me pongo a pastorear un rato. Salgo a trotar, me despejo del mundo, me pongo a pensar y no hago nada que tenga que ver con lo cognitivo ni con lo coordinativo. Vos me decís, profe, pero ¿cómo lo cognitivo y lo coordinativo no? Si estoy trotando, si no pudiera coordinar, no puedo trotar. No, pero yo estoy hablando en relación a otro tipo de deporte que vos hagas o alguna otra tipo de actividad que vos hagas. Entonces, teníamos la genérica, la general, la dirigida, que en la dirigida hay una interrelación de la resistencia con las necesidades del deporte concreto. Ya empieza a haber una interrelación
con las necesidades del deporte. La estructura condicional, la estructura coordinativa y la estructura cognitiva ya está muy relacionada a las acciones que yo hago del deporte específico. ¿Sí? Esperen que tengo ahí unos chats, que no sé qué dicen. Florencia, sí, profe, no sé de qué. Y Sebastián, se escucha muy bajo. ¿Sabés qué? Esta computadora me están dando un poco baja. No sé por qué. Ayer tuve una reunión y también con auriculares, hasta con auriculares se escuchaba bajo. Sí, ya viene medio de mal la compu. Encima no soy yo, pues estoy hablando fuerte a propósito. Se voy a quedar liquidámbaro voy a quedar. Agustín escucha perfecto, dice. Bueno, gracias, Agustín. Así hablo un poco más bajo. Y después tenemos la resistencia específica que justamente se relaciona no, más garganta no puedo, ya está. Ya más imposible. Tengo que cantar a la noche, chicos, chicas. Cuando hablamos de resistencia específica, hablamos de resistencia que se relaciona puntualmente con las características neuromusculares, ángulos musculares, energéticas, comunicacionales, relacionales, que se relaciona con esa lógica del deporte o de la actividad física que yo esté haciendo. Entonces, tenemos todo este gran cúmulo de formas de abarcar o de formas de intervenir la resistencia. Deportes colectivos, general y específica. Cuando hablamos de específico, hablamos de técnica, de toma de decisiones, de juego reducido, algunos drills, métodos del entrenamiento de la resistencia. Nosotros tenemos, cuando del lado izquierdo habla de sistemas naturales, es muchos avances de la resistencia se dieron gracias a la posibilidad de trabajar al aire libre. Entonces, por ejemplo, farle, cuestas, carreras continuas, correr en la arena al lado del mar, correr en un bosque, son métodos espectaculares para entrenar la resistencia. Los que tenemos una vida más citadina, de ciudad, lamentablemente nos quedan algunos resabios de lugares, o correr alrededor de una fábrica, o correr alrededor de qué sé yo, ustedes sabrán, de una plaza, no hay demasiados lugares al aire libre, por lo menos acá en donde vivo yo, hablo de acá de provincia, por ahí si alguno no es de provincia, dice, no, acá donde vivo es espectacular, bueno, bárbaro, lo felicito. Tienen las carreras continuas, los farlek, cuando hablamos de farlek hablamos de juegos de velocidad, ¿sí? Pero eran juegos de velocidad en un ambiente natural, y en un ambiente natural generalmente que no era de llanura. No es como nos toca a nosotros de tener mucha, por lo menos acá, mucha llanura. Era, bueno, corremos desde esta angulación hasta aquel lado del bosque, y tenías que pasar entre diferentes lugares. Eran como carreras, esos farlex llamados juegos de velocidad eran porque vos ibas jugando entre el ambiente, digamos. Los sistemas fraccionados, cuando empezamos a fraccionar, que tiene que ver con el interval training, los trabajos de velocidad, de resistencia, los trabajos de ritmo, en relación a seguir un determinado
tiempo o un determinado, o pasar el kilómetro a tantos minutos, ¿se entiende? Y bueno, los trabajos de velocidad, los trabajos complementarios, a través de las pesas, la gimnasia, los saltos, los circuitos y el entrenamiento total que lo planteaba Weineck en su momento. Y ahora vamos con los métodos de entrenamiento de la resistencia. ¿Qué métodos tengo yo? ¿Y qué contenidos del entrenamiento? Eso lo vamos a continuar en un ratito, que me voy a poner a bajar la clase, así me permite el sistema, pues si no, no me permite. Bueno, nos conectamos y 40, ¿ok? Listo, profe. Recording stop. Minuto buscándolo. Lo tenía ahí. Bueno, confírmenme cuando se ve. Ahí se ve, profe. Bueno. Entonces, ¿cuáles son los métodos de entrenamiento de la resistencia? Yo puedo acceder a lograr buenos niveles de resistencia a través de todos estos contenidos, de la carrera continua, de los Farlek, los juegos de carrera, intervalos extensivos, intervalos intensivos, repeticiones, competiciones. Tengo todo este cúmulo de trabajo que tiene más que nada que ver desde lo tradicional, desde iba a decir desde el atletismo, pero trasciende el atletismo. Ya son métodos que se usan o orientaciones ideales mentales que se van usando, que van trascendiendo a una prueba específica de tiempo, ¿sí? Obviamente que quizá originariamente son de atletismo, pero hablar de intervalo de un intensivo, vos lo aplicás tanto en el ciclismo, en el patín,
en la natación, ¿se entiende? Un intervalo intensivo lo puedes aplicar en un deporte de conjunto, etcétera, etcétera, etcétera. Y una hoja que dicen, iba a decir filmina, pero tampoco es filmina, filmina era otra cosa. ¿Cómo se dice? Presentación no, una diapositiva, puede ser, bueno, una diapositiva que dice que acá resumí bastante. Entonces yo quiero entrenar la resistencia, ¿no? Tengo dos formas, tengo tres formas, pero una es el método de control, que bueno, ahora después lo hablamos. Tengo dos formas características. Una es a través de el sistema continuo. Cuando hablamos de continuo, es empezar un entrenamiento de resistencia y terminar sin pausa en el esfuerzo, sin pausa en el medio. Uno empieza y termina, sin pausa. Ese continuo puede ser armónico, puede ser siempre a un mismo ritmo. Por ejemplo, bueno, vamos a correr, vamos a hacer pasadas y vamos a pasar el kilómetro en 5 minutos, vamos a pasar el kilómetro en 4 minutos, vamos a recorrer los 5 kilómetros y vamos a llegar en 20 minutos, ¿sí? Armónico. Cada kilómetro vos vas a respetar ese tiempo, o puede ser un continuo variable en relación a las carreras de variación de la velocidad, donde yo voy una distancia a un ritmo, otra distancia a otro ritmo, otra distancia a otro ritmo. No camino nunca porque es continuo, pero voy cambiando el ritmo, voy jugando con la velocidad, ¿sí? Carmelo Bosco en su momento implementó las CBB, que son las carreras de la variación de la velocidad, donde él iba poniendo conos y en cada cono con distancia vos ibas aumentando o bajando la intensidad, etc. Eso se hacían deporte de conjunto en su momento. Entonces, a través del continuo o a través del entrenamiento fraccionado. Que lo fraccionado es que existen pausas entre los esfuerzos. Hay pausas, o yo hago un esfuerzo y hay una pausa, hago un esfuerzo y hay una pausa. Esas pausas siempre son incompletas. Piensen que cuando trabajamos la resistencia, las pausas siempre son incompletas. Y dentro del fraccionado, yo voy a tener los métodos interválicos y los métodos intermitentes, como dos métodos muy, muy fuertes de trabajo. Después tengo los métodos iterativos que vienen del sistema, de la teoría de los sistemas complejos, que son otras características. Los dos más usados son los interválicos, que el interválico puede ser muy corto, corto medio, y los intermitentes. Después tengo los métodos de control, que tienen que ver con recorrer la misma prueba, a la misma velocidad, o un poco más lento, un poco más rápido, o jugar un amistoso en vez de 2 tiempos de 45, jugar 2 tiempos de 30, o 1 hora seguida, etc. ¿Se entiende? Bueno. Entonces hablamos de los métodos continuos. Acuérdense, cuando hablamos de método continuo es sin pausa. Y dentro de los métodos continuos tenemos los métodos extensivos y después tenemos los métodos intensivos. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Así, en un primer en una primera definición. A ver, ¿qué opinan? ¿Cuál es la diferencia entre el método extensivo y el método intensivo? ¿Qué piensan? Escriban en el chat. ¿Qué se les ocurre?
Sí, no pensés de carga, no pensés de carga a nivel peso, porque fíjate, estamos hablando de resistencia, pero sí algo intensivo se relaciona con más intensidad. Claro, no. Algo intensivo es al revés, es menos volumen y más intensidad, o más rápido, o, ¿se entiende? Extensivo, cuando hablamos de extensivo, ahí sí hablamos de volumen, hablamos de más kilómetros, más tiempo. Extensivo, piensen en la extensión, más extenso, más largo. Al ser más largo, ¿por qué es más largo? Y bueno, es más largo porque es menos intenso. ¿Se entiende? Entonces, eso sí tienen que saber. Cuando hablamos de algo extensivo, es que es más extenso, es más largo, es más voluminoso. Cuando hablamos algo intensivo, significa que es algo mucho más intenso, la intensidad mayor. Entonces, acá abajo lo dice, miren. Método continuo puede ser extensivo o intensivo. Lo extensivo es el volumen por sobre la intensidad y lo intensivo es la intensidad por sobre el volumen. Esto cuando hablamos del método continuo. El método fraccionado, miren las figuras. Cuando hablamos de fraccionado, piensen en una pizza, no por el horario, no significa que yo estoy pensando en una pizza y en un buen chop por el horario que es. No, nada que ver, no me vendría bien, nada que ver, olvídense. Estoy pensando en el método fraccionado, piensen en una pizza y en su imagen mental de las fracciones, de las porciones. ¿Sí? Para mí pídanme con tres porciones me conformo, una con fainá y si quieren una con jamón y morrones, mal no me viene. Sé que algunos de ustedes son deportistas que no toman alcohol, así que el chop que le corresponde a ustedes me lo pueden dejar a mí y yo les cedo mi botellita de agua, no hay problema. Entonces, cuando hablamos de métodos fraccionados, tenemos los interválicos, los métodos intervalados y los intermitentes. Los iterativos por ahora no los vamos a ver, no importa, no suman, digamos, a este apartado. Sí, lo interválico y sí, obviamente, lo intermitente. Interválico van a encontrar muchas subdivisiones. No hay problema con eso. Ustedes sepan que está el método dentro de lo fraccionado. ¿Por qué fraccionado? Porque a la torta, a la pizza, la fraccionan en partes. Entonces, ustedes van a correr una parte, van a descansar, van a correr otra 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 parte y se van a ir. ¿Quedó claro? Por eso es fraccionado, se fracciona. Eso largo que hacíamos continuo, yo lo empiezo a fraccionar. Después vemos, porque lo puedo fraccionar en tiempos muy cortos, en tiempos medios o en tiempos largos. Conectado a lo interválico, van de la mano, son prácticamente parientes. Tengo el intermitente, que el intermitente, según la literatura que lean, puede ir de un tiempo a otro tiempo. Algunos autores dicen que hasta el minuto es intermitente. Del minuto ya para arriba ya me voy a meter en un trabajo interválico. ¿Por qué? Por una cuestión de intensidad. ¿Por qué? Porque los intermitentes se trabajan a muy alta intensidad y entonces significa que vos más de un minuto
no podés sostener una intensidad demasiado alta. ¿Se entiende? Principalmente por eso. Si quieren hacer alguna Hola, profe. pregunta, hagan. Sí, Hay otra diferencia también. no, hay varias diferencias. Yo dije Entre el esta. interválico y el intermitente, el interválico tiene pausa incompleta y el intermitente pausa completa. Igual que el sistema de repeticiones. Sí, lo que pasa que depende el intermitente con la pausa, ¿eh? Depende del objetivo. Vos podés tener, Claro, no, pero pasa que ahí ya nos vamos a HIIT. claro, bueno, es que yo voy a entrar en eso, por eso es acotado el trabajo, es acotado lo que te voy a ir diciendo el intermitente, porque lo voy a ir orientando a lo que vamos a terminar hablando hoy o el miércoles próximo, ¿se entiende? Bueno, no digo No. nada, me voy a buscar la pizza y la cerveza. Bueno, dale. ¿Se entiende? Pero sí, lo que vos decís aplica. Lo que pasa que no me servirían en mi caso para para la clase de hoy, para que yo lo ponga como ejemplo. Igualmente después si quieren algún otro día ampliar en relación a intermitente, podemos ampliar y ahí sí aplicar. Hay otras características, muchas otras características más. Muchas. No muchas, pero varias. Bueno, ¿cómo surge el método fraccionado? No es cómo surge en realidad. Vamos a hablar un poquitito del pequeño recorrido del método fraccionado. Fíjense que estamos hablando de mitad del 1800, ¿sí? Algunos entrenadores, Murphy, Robertson, Cromwell, se dieron cuenta que para mejorar la velocidad de desplazamiento de un corredor o de una corredora en relación con las carreras, era necesario ajustar ritmos más rápidos. ¿Qué quiere decir? Que en esa carrera que ellos hacían, se dieron cuenta que tenían que correr más rápido, tenían que entrenar corriendo más rápido, pero no podían correr esa distancia a un ritmo más rápido, porque si no lo harían en competencia. Entonces, se fueron preguntando algunas cuestiones a ver cómo podían hacer. Entonces, al elevar la intensidad de carrera, la distancia, ya no se podía mantener el recorrido completo de la carrera, y lo que hicieron ellos, empezaron a meter distancias parciales. Entonces, de esa carrera la partieron a la mitad, o la partieron a un cuarto. Entonces, si corrían, no sé, 1 kilómetro, estoy poniendo un ejemplo absurdo para que se entienda. La velocidad de entrenamiento, perdón, la distancia de entrenamiento, en vez de correr de manera continua ese kilómetro, fraccionaban en 500 metros, o en 250 metros, o en 300 metros. ¿Se entiende? Entonces, esa menor distancia me permitía a mí correr más rápido. Descansar, volver a correr esa misma distancia, 500 metros, más rápido, y de esa manera se fue mejorando la distancia final. Entonces, estamos hablando de la mitad del 1800. Principio de los 1900, empezaron a ajustar este sistema. Fue pasando el tiempo. En el 50, obviamente, que tiene que ver ahí con Zatopek y demás, con el famoso, exactamente, interval training, que el tipo, bueno, obviamente que no voy a inventar nada, no voy a decir nada que no se conozca, por eso no voy a hablar, sí, que corría las locuras que hacía el tipo este, y si ustedes lo ven correr,
que tanto hablamos de técnica, la técnica que tenía era deplorable. ¿Sí? Es hasta graciosa la técnica de carrera que tenía el tipo. Y hacía lo que quería, era una bestia. Bueno, nada. Sigamos. Lo que es muy importante es esto, que se empezó a fraccionar, esa distancia entera se empezó a fraccionar, al fraccionar puedo ir más rápido, al ir más rápido yo a la larga termino corriendo esa distancia original de una manera mucho más eficiente, más rápida, con mejor técnica de carrera y demás. Obviamente que esto es un proceso. Yo no es que paso, por ejemplo, de 500 metros a 1 kilómetro y paso y ya corro. Paso de 500, voy a 600 y así sucesivamente. 700, me voy acercando cada vez más por un lado me voy acercando cada vez más al, al, digamos, a la distancia original. Lo que es importante, como en su momento lo planteó Sebastián hace un ratito, es esto. Quiero que tengan en cuenta lo siguiente. ¿Se acuerdan que hablábamos de los 500 metros y demás? Cuando el descanso es incompleto, cuando las pausas son incompletas, siempre vamos a hablar del método interválico. Cuando las pausas es completas, vamos a hablar del método de repeticiones. ¿Qué va a definir que la pausa sea completa o incompleta? El tiempo de pausa. El tiempo de pausa. Preguntas. Si yo esperen, Esto es importante que lo sepan. Y esto sí es importante que lo entiendan. Si yo corro 4 series de 200 o 300 metros a mi máxima intensidad, ¿no? Después vamos a ver, pero para que tengan una idea. Y en una opción van a descansar 1 minuto 30 como pausa. La pausa, ¿cómo va a ser acá? Espera. Y en la variante B, yo voy a descansar 5 minutos. Pausa. ¿Cuál va a ser incompleta y cuál va a ser completa? La pausa. La de 1 minuto y medio es incompleta. Es incompleta, totalmente incompleto. ¿Se entiende? Incompleto. El organismo no llega a nivel hormonal, a nivel enzimático, a nivel hasta neuromuscular, no llega a recuperarse. Es incompleta. Entonces, si yo después de 1 minuto y medio tengo que volver a salir, no se llega a recuperar. Tengo que volver a salir. El trabajo es un trabajo específico de resistencia, que esa es la idea. Cuando yo trabaje la resistencia, siempre tengo que trabajar con pausas incompletas. Obviamente que acá fue exagerado lo mío, ¿no? Pues yo no lo voy a hacer correr 200 metros a una máxima intensidad y hacerlo descansar 1 minuto 30. Esto lo hice muy exagerado para que se entienda el concepto solamente. ¿Sí? En cambio, si yo lo hago descansar 5, 6 minutos, 7 minutos de pausa, yo voy a estar trabajando
sobre el método repeticiones, donde las recuperaciones, uno tiende a que la recuperación sea completa y ya no voy a estar trabajando específicamente sobre la resistencia, sino voy a estar trabajando más sobre otras capacidades en relación que tienen otro protagonismo. ¿Se entiende esto de las pausas? Es importante que lo sepan. Porque tienen, a la hora, estamos hablando de resistencia, entonces, cuando vamos a trabajar la resistencia, la pausa siempre tiene que ser incompleta. Profe, Sí, hablá así, me puedo tomar un mate. bueno, no, quería agregarle que a esto de la pausa completa e incompleta también tiene que ver con la adaptación que yo quiero generar, ¿no? Por ejemplo, si trabajo por debajo de la VAM, de la velocidad aeróbica máxima, y quiero generar una adaptación central, voy a hacer siempre pausas incompletas, y si quiero trabajar, hacer una adaptación periférica, voy a trabajar por sobre, encima de la VAM, y la pausa obviamente que va a tener que ser completa, porque la cantidad de metabolitos y bueno, todos los residuos que voy a generar va a ser impresionante. Y obviamente que la distancia va a caer drásticamente. Voy a trabajar ahí en el sistema de repeticiones. Pero si voy a trabajar la adaptación central, puedo hacer continuo extensivo, continuo intensivo, continuo variable, fartlek, todo lo que esté por debajo de la VAM. Sí, señor. Sí, señor, está muy bien. Está muy bien lo que dijiste. Correcto. Totalmente pertinente. Bien. Uy, se me fue. Por eso en su momento, en las pretemporadas un poco más viejas, ¿no? Se trabajaba mucho sobre lo central, muy poco sobre lo periférico. Se trabajaba en intensidades mucho más bajas, mucho más continuo. Nada, nada, los nuevos ya no son nuevos, pero los paradigmas actuales del entrenamiento empujan muchísimo más hacia los trabajos periféricos, ¿no? Pero bueno, eso ya es no es el mismo tema, pero es como con una profundidad un poquito, no sé si profundidad es la palabra, pero bueno, es un poco más largo. Quizá más que profundidad, es más largo, más extenso, nos llevaría más tiempo a hablar, pero es muy interesante. Es muy interesante. Bueno, entonces, acuérdense de lo que hablamos recién. El método intermitente, fíjense que el método intermitente, a pesar de que hasta intuitivamente o sin el nombre de intermitente, hace mucho que está como intermitente, en realidad surge en los 90. O sea que también es algo que va avanzando, que también tuvo, allá por los 2000 tuvo como un apogeo, ¿sí? Con los yo-yo test, con todo lo que eso trajo aparejado, ¿sí? Pero no es tan viejo. Fíjense, en el 94 aporta una variante del método interválico. Este método se diferencia del intervalado en que las recuperaciones son más cortas y las intensidades de carga llegan al VO2. Entonces, a diferencia del intervalado, esto también es bastante, por lo menos me parece bastante interesante. Ustedes cuando hagan un intervalado, la relación de la carga en relación a la frecuencia cardíaca, de la carga es cuando estás trabajando, y de la pausa, ¿sí? La diferencia en promedio, ¿no? Da de 80 pulsaciones, aprox. Es solamente para
ubicarme, que hay una diferencia de pulsación. En cambio, cuando yo hago el intermitente, fíjense que hay muy pocas pulsaciones de diferencia. 20 pulsaciones, 10 pulsaciones. ¿Se entiende que es muy intenso? Entonces te mantiene muy intenso. ¿Se entendió esto? Confírmeme si se entendió, pues no sé si se los expliqué bien. Si no lo entendieron, lo trato de explicar un poco mejor. No, bueno, bien. No, por eso, bien. Es así. Vos cuando trabajas un intervalado, haces dígame un ejercicio, cualquiera. Cualquiera de los que están acá, digamos un ejercicio. No necesariamente es correr, digamos un ejercicio cualquiera. Tiren un ejercicio. Sí, sería lo mismo Salto al que pasa, por cajón. ejemplo, con No, pero los... ponele. Ahí está, salto al cajón. ¿No? Entonces, salto al cajón. Yo te pongo, vas a hacer 20 segundos de salto al cajón continuo. Saltás, bajás, saltás, bajás. ¿Me vas siguiendo? Y yo te pongo relojito de frecuencia cardíaca que cuando vos terminás de hacer estos 20 segundos de salto al cajón, vos terminaste con 130 pulsaciones. Te lo marca el reloj. Y yo te meto 20 segundos de pausa. Pausa. Estoy poniendo algo irreal, ¿eh? Por favor, que se entienda que quiero dar solamente un ejemplo. Cuando terminan tus 20 segundos de pausa, tus pulsaciones bajaron. Bajaron a 70. Entonces, 130 menos 70, ¿cuánto da? Cham. 60. 60 no, pulsos. 60 50, pulsos. 50. No, 70. 60. a 60. 60 pulsos. ¿Me van siguiendo? No va a dar así, pero para que tengan una idea. Entonces, con estos 60 pulsos, lo que me dice que yo voy a estar trabajando en un intervalado. Que hay diferencia entre cuando yo terminé y cuando yo vuelvo a empezar. ¿Me va siguiendo, Ezequiel, ahí? ¿Lo entendiste? En cambio, el intermitente, yo le pido que sea más intenso en esos 20 segundos. Tiene que ser más intenso en esos 20 segundos. Tiene que ser mucho más intenso. Le digo, bueno, todo bien, pero más. Tiene que ser más explosivo, más intenso, más. En cambio, de 130 vos te vas a ir a 150 pulsaciones. Y en 20 segundos de pausa no te vas a llegar a recuperar a 70. Te vas a llegar a recuperar a 120, ponele. O 110, o 130 pulsos. Entonces esa diferencia va a ser de 20, 30 pulsos. ¿Me van siguiendo? Esa es la diferencia. Que no te llegás a recuperar tan bien cuando haces un intermitente que cuando haces un intervalado, porque el intermitente es más intenso. Eso le quería explicar. No sé si les quedó claro o no ahora. Bueno, genial. Bueno, cortamos y nos encontramos I-20 en el último bloquecito. ¿Ok?
Record. Eso es cuando trabajo método de repetición. Se llama así, método de repetición. Y yo les dije que la resistencia en su momento fue como la que se sentaba en la silla principal de la mesa de la pretemporada o del entrenamiento. Todo se estructuraba en relación al entrenamiento de la resistencia. Luego pasó a una especie de ostracismo, eclipsado, digamos, por las tendencias del entrenamiento de la velocidad y del entrenamiento de la fuerza, y ahora surge nuevamente bajo el ala del HIIT. Cuando hablamos del HIIT, ahora vamos a ir de a poco, digamos, en la década del 50, es lo que hablamos hoy, empiezan los primeros trabajos bien explícitos del entrenamiento interválico. En el 60 empiezan los primeros estudios en relación al atletismo. En el 96, Izumi Tabata desarrolla su método en realidad fue un estudio con patinadores de elite, el famoso estudio de Tabata, y en la década hacia los 2000, digamos, en adelante, empiezan a multiplicarse estudios sobre el HIIT, se empiezan a implementar actividades y a implementar muchas veces bien y mal actividades pseudo de HIIT en la sala de fitness, en los gimnasios, en las plazas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ahí vamos a partir cuando se abra, cuando se amplíe, digo, me confirman. Entonces, cuando hablamos de HIIT, vamos a hablar de High Intensity Interval Training, entrenamiento intervalado de alta intensidad. Entrenamiento intervalado de alta intensidad. Entonces, ¿qué entienden ustedes por esta definición? A ver, partamos desde su conocimiento, desde su saber, desde su experiencia. ¿Qué entienden por entrenamiento intervalado de alta intensidad? Escucho ofertas. En el CrossFit, digamos, algo, sí, lo podés vincular con algunas acciones del CrossFit. A ver, no soy especialista en CrossFit, se puede llegar a vincular, sí, pero esto, el HIIT es... Tipo Tabata, profe. ¿Cómo? Tipo Tabata.
Ahí Agustín plantea el Tabata. ¿Qué más? Algo similar al CrossFit, Tabata, ¿qué más? A ver, ¿por dónde vamos? Profe, ¿puede ser entrenamiento con el propio peso del cuerpo? Puedes usar el propio peso del cuerpo, sí, ¿cómo que no? Ni hablar. ¿Qué más? Son tipo intervalados, de alta resistencia, de alto... Calistenia. Claro. Miriam plantea calistenia. Sí, podría ser. Podría ser. Muchos me están definiendo como, lo están vinculando, salvo Agustín que habló del Tabata, muchos lo están vinculando con ejercicios, ¿sí? Lo que Es yo, un protocolo, profe. Un Sebas, ahora se te protocolo escucha de abajo a vos. trabajo. Se Es te un escucha protocolo abajo. de trabajo Claro, exactamente. que tiene que ver una relación de una densidad de trabajo-descanso y con una intensidad elevada. Generalmente se puede hacer 3-1, 2-1, 1-1, depende de lo que esté buscando, depende del momento que esté dentro de la programación, de la planificación, en qué Exacto, entonces, más que los ejercicios, después ustedes van a manejar la batería de ejercicios que dispongan, que sepan, que puedan, pero más que nada tenemos que meternos en lo conceptual, en el concepto. Bueno, nosotros entendemos por HIIT a repeticiones consecutivas de intervalos a alta intensidad. Esos intervalos pueden ser más o menos largos, a alta intensidad, y periodos cortos de descanso. ¿Se entiende? Vamos de vuelta. Repetición consecutiva de intervalos más o menos largos de trabajo a alta intensidad y periodos cortos de descanso. Eso como una definición muy general. Pero bueno, me va acomodando. Bueno, ¿qué es HIIT? Y el HIIT puede ser con pesa, puede ser sin pesa, puede ser, como decían recién, con algunos ejercicios gimnásticos, con trabajo con el propio peso del cuerpo, con carreras de velocidad, con carreras de alta intensidad. Sí, acá plantea que es una repetición consecutiva de intervalos más o menos largos a alta intensidad y periodos cortos de descanso. Esto lo vimos recién. Esto ya lo hablamos. Ahí hablaban del Tabata, ¿sí? Un protocolo de Tabata es este. Acuérdense que el esquema de trabajo de Tabata son 20 segundos de trabajo por 10 segundos de pausa, 20 segundos por 10, 20 segundos por 10, complementar mínimamente 8 veces, y ahí poder, si querés, volver a empezar, ¿no? Se puede multiplicar estos 4 minutos que te dan total por 4, te da 16 minutos de trabajo, ¿sí? Por 2. O sea, ¿sí? Es interesante lo que pasa que para mantener un Tabata, fíjense que Tabata es, nosotros veníamos hablando, esperen que lo voy a escribir en otro lado para que se entienda un poquito mejor. Cuando hablamos de Tabata, ¿no? Porque actualmente hasta hay aplicaciones de Tabata, protocolos de Tabata, uno va y hace un Tabata, bueno, pero el Tabata, fíjense, ¿qué dice acá? 100% de intensidad.
vos tenés que bancarte a 100% de intensidad durante 4 minutos con 10 segundos de pausa. Es durísimo. Realmente es durísimo. No sé, o sea, es más que un hit, ya no sé qué es. ¿Se entiende? ¿Por qué? Nosotros veníamos hablando que el intervalado, el intermitente, de menor a mayor intensidad, estamos hablando, generalmente hacemos 1 por 1 o 1 por 2 o 1 por 3. Generalmente, ¿qué significa esto? 15, estoy tirando un ejemplo, ¿no? 15 segundos de trabajo por 15 segundos de pausa. 15 segundos de trabajo por 30 segundos de pausa. 15 segundos de trabajo por 45 segundos de pausa. Son ejemplos, ¿eh? Y así se aplica 20 por 20, 30 por 30, 30 por un minuto, como quieran ustedes. Todos esos juegos se los dejo a ustedes. Pero el Tabata es al revés. 2 por 1. 20 segundos de trabajo por 10 segundos de pausa. Durísimo. Ya esto es duro. Imagínense esto. Entonces, está todo bien con el Tabata. Es bárbaro. Actualmente, bueno, se me fue. Actualmente sirve por una cuestión de que tenemos poco tiempo para entrenar, porque te lleva poco tiempo. La tendencia es por una cuestión hasta de dinámica mundial, de los compromisos de cada uno, la tendencia es cada vez entrenar menos tiempo, más intenso, y nada, eso poder prolongarlo todos los días. De hecho, hay un libro que yo no lo tengo, si alguno lo tiene y lo puede compartir, recontra bienvenido, que es el de Martín Guibala, que es un capo, la tiene re clara en todo lo que es todo este tipo de entrenamiento, que se llama, creo que se llama Un Minuto Workout. Creo que se llama así, o algo parecido el libro. Si alguien lo tiene, lo puede conseguir o lo puede compartir, bienvenidísimo. Que el tipo plantea justamente esto, 1 minuto de trabajo diario, muy alta intensidad. Y él, obviamente que, nada, también es un enganche el nombre del título, ¿no? Pero el concepto es, bueno, actualmente vivimos tan rápido, tan a las corridas, que estos métodos de entrenamientos de alta intensidad nos sirven para programar entrenamientos cortos, ¿sí? Con muy buenos resultados, con muy buena recepción del público, no sé si es público, no sé cómo podemos decir, entrenados, ¿sí? Es cada vez entrenar o adaptarse a entrenar menos tiempo. Pero ¿cómo haces para entrenar menos tiempo y tener los mismos resultados o mejores resultados que antes? ¿Cómo haces? Bueno, evidentemente hay que empezar a jugar con intensidades muy altas, con ejercicios apropiados
que involucren grandes masas musculares, movimientos del cuerpo, ¿sí? Situaciones ya que tengan que ver con los patrones básicos del movimiento, empujar, lanzar, correr, desplazarse, saltar, agacharse, empujar, traccionar, ¿se entiende? Más que movimientos estáticos, puntuales, como decíamos antes, con mucho tiempo de pausa, como que esta tendencia a estas situaciones, más de movimiento, más de cuestiones de alta intensidad, de acercarse a los patrones de movimiento, me permiten entrenar a más alta intensidad, que más grupos musculares trabajen interconectadamente y así obtener los mismos resultados que me llevaban cuando entrenaba 1 hora de manera continua, de manera muy suave. Entonces, nosotros tenemos el interválico como sistema de entrenamiento, que tenemos obviamente el interval training, el circuit training, o sea, el entrenamiento a través del circuito, y de esto deriva el HIIT, ¿sí? Yo cuando empiezo a entrenar de esta manera, con entrenamientos de alta intensidad, con poca repetición, perdón, con poca pausa, con pausas, con poco periodo de descanso, empiezo a tener adaptaciones agudas al entrenamiento. Esto lo plantea hace 12 años prácticamente, lo plantea Heredia. Hay un incremento en la frecuencia cardíaca, hay un incremento en la producción de lactato, hay un incremento en la producción de las catecolaminas, hay un incremento en la producción de los me acordé cuando iba a comprar como virome, goma de colores, no había la hoja de carpeta. No te enojes, Miriam, con las hojas de carpeta. Por favor, te lo pido. Un incremento de la producción de cortisol, una depresión de los fosfágenos musculares, y hay un incremento de la glucosa sanguínea circulante. ¿Sí? Se dan todas estas cosas. Cuando empiezo a entrenar el HIIT, se dan todas estas cosas. ¿Sí? Y, a su vez, hablamos de adaptaciones agudas, pero adaptaciones crónicas, fíjense lo interesante que es entrenar HIIT. Mejora la función y la capacidad cardiovascular, mejora la resistencia a la insulina, mejora el control de la glucemia. Hay un incremento de la capacidad oxidativa a nivel muscular y de la síntesis mitocondrial, mejora la función endotelial, hay un incremento del almacenamiento del glucógeno en reposo, hay una disminución de la grasa abdominal, hay un incremento del volumen sistólico y hay una mejora del sistema neuromuscular. Fíjense, entrenando HIIT. Entonces, hay una llave hay una puerta que se nos abre, y acá tenemos la llave, que es empezar a darle mucho estudio, mucha investigación, empezar a cranear y a trabajar, a ganar experiencia, a equivocarse con ejercicios, con circuitos, con formas de englobar de trabajos de HIIT. Porque fíjense las adaptaciones crónicas que nosotros tenemos cuando trabajamos HIIT. Acuérdense que son trabajos de alta intensidad. Al ser trabajos de alta intensidad, el tiempo de trabajo, acuérdense lo que hablamos al principio, cuando es intensivo, cuando hay un trabajo intensivo, el tiempo de trabajo se achica, es más corto. ¿Por qué? Porque es más intenso, entonces yo no lo puedo mantener mucho tiempo. Piensen en el esquema del Tabata. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo puedo sostener yo trabajar 20 segundos con 10 segundos de pausa?
Entonces, estas adaptaciones crónicas, fíjense, disminución de grasa abdominal. Entonces, vos querés disminuir la grasa abdominal, bueno, vení por un lado a hacer pesas y vení a hacer entrenamientos de HIIT. Dejame de joder con ir a caminar alrededor de la plaza. No perdamos más tiempo con eso. Andá a caminar alrededor de la plaza, pero porque te gusta tomar sol y por la vitamina D y porque te gusta ver la flora de la ciudad donde vivís. Pero no por una cuestión específicamente de estos trabajos. Vení, vamos a entrenar de esta manera. Tengo un adulto mayor, ¿qué hago? Vení, metelo a entrenar fuerza, metelo a entrenar HIIT con vos. ¿Pero cómo HIIT? ¿Cómo va a ser HIIT? Bueno, va a ser un entrenamiento a alta intensidad para esa persona. Por ahí puede ser subir y bajar, levantarse de una silla y volverse a sentar. ¿Se entiende? Y es alta intensidad para esa persona. Pero no es ponerlo a caminar alrededor de una plaza. Eso ya está. Pero ¿está mal que vaya a caminar alrededor de una plaza? Depende para qué. Vuelvo a decir, depende para qué. Entonces, démosle bolilla a los trabajos de fuerza por un lado, y la resistencia empieza a intervenir de esta manera, de forma muy amigable con todas estas cuestiones. Pero a mí me gusta hacer pasadas de alta intensidad. Perdón, me gusta hacer pasadas. Buenísimo. Está espectacular. Genial. Hacer pasadas. O sea, los métodos clásicos del entrenamiento de la resistencia no hay que dejarlos de lado, porque están buenísimos. A mí me gusta hacer continuo, un continuo largo. Está espectacular, hacelo, está bárbaro. No es una cosa versus la otra a nivel resistencia. Que quede claro eso, no son caminos antagónicos, caminos opuestos, no. Tan bárbaro. Si alguno de ustedes, o si alguna de ustedes hace trabajos de resistencia a larga duración, de resistencia, trabajos intervalados extensivos, intervalados intensivos, carreras de variación de la velocidad, fartlek, están espectaculares, son magníficos. Es más, volvamos un poco, volvamos como era esa propaganda, que vuelvan los lentos, volvamos un poquitito también a lo tradicional. Pero yo juego al fútbol, a mí no me conviene, no. Lo que no te conviene es el pensamiento de que si haces 100% eso, vas a mejorar. Pero meterle de vez en cuando un condimento distinto no está mal, está bueno. Está bueno. Está bueno meter un continuo. Está bueno, trabajas otras cosas, tiene otras características. Está bueno, no está mal. Y si ese continuo es al lado de una playa, al lado de un lugar lindo, mejor todavía. No estoy diciendo que, por eso mismo, no estoy diciendo que el entrenamiento clásico de la resistencia no va más. Estoy diciendo que al entrenamiento clásico de la resistencia, ahora podemos acompañarlo, o podemos incorporar, o podemos hacer entrenamientos de HIIT, de alta intensidad. Y vuelvo a lo mismo, ¿no? Después vemos después vamos a seguir con esto. Después vemos con qué tipo de ejercicios, qué no ejercicios, qué se hacen, qué no hacemos. Lo que ustedes tienen que grabarse, que el HIIT es esto. ¿Sí? Hablamos de repeticiones consecutivas, de intervalos más o menos largos de trabajo a alta intensidad y periodos cortos de descanso. Después podemos armar un circuito
y podemos hacer una estación de esto, otra estación de esto, teniendo en cuenta los patrones de movimiento que habíamos visto en la primera clase. Rodilla dominante, cadera dominante, locomoción, empuje, tracción, rodilla dominante, core, transporte, coordinación, agilidad. ¿Me van siguiendo? Y vamos haciendo un hit en relación a eso. O con ejercicio de calistenia, como dijeron, o con ejercicios podemos hacer un hit, eso les dije neuromuscular, pero podemos hacer un hit solamente de pasadas, de ida y vuelta, de aceleración, de freno. Ponemos un cono ahí, 20 metros, ida y vuelta, una cantidad de tiempo. Después, en vez de 20, 10 metros, después 30 metros, y así vamos trabajando, etcétera, etcétera. Tenemos para... El entrenamiento es el arte, es un arte, es el arte de meter cosas, sacar cosas, equivocarse, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿alguien quiere aportar algo, quiere decir algo? Si no, ya damos por cerrado el miércoles. No, profe, yo quería decirle que si sos fundista, te ayuda. Si sos deportista de deportes de conjunto, de contacto, también te ayuda un montón. Y si sos fisicoculturista también, porque vos tenés la etapa de volumen, la etapa de definición, y podés meter en la etapa de definición HIIT y viene bárbaro. Por ahí en la etapa de volumen no, pero o sea, se puede usar para todo, siempre y cuando con lo que vos habías mencionado, el protocolo 3, 1, 2, 1, 1, 1, Exacto. por ahí para arrancar, le doy un poco más de pausa y después voy achicando, Claro. pero sí, se puede usar prácticamente para todo. Y siempre apuntándolo más, yo qué sé, a la parte precompetitiva y competitiva, que se ponga cada vez más picante. Claro, exactamente. Pero eso, yo en el único que no te doy el acompañamiento, pero por una cuestión mía de no haber trabajado nunca, es con el tema de los fisicoculturistas, ¿sí? Es un terreno que realmente desconozco. Desconozco totalmente. Así que ahí sí no te puedo decir, porque no tengo experiencia, a eso es lo que voy. ¿Sí? Pero también una cosa que hay que tener en cuenta es el tema, o sea, cuando voy a laburar a alta intensidad tengo que tener la técnica pulida 850.000 veces, porque si no me hago mierda. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno, justamente recién vengo de acá de un gimnasio súper gigante y estaban haciendo HIIT y nada, eran 30 personas y habían 3 haciendo bien la técnica y el resto se estaban matando, literalmente se estaban rompiendo todo. Sí, es triste, pero es así. Es así. Yo, la verdad que bueno, nada, nosotros después vamos a tener que justamente eso, ¿no? Lo que recalcamos siempre. Lo primero es la técnica. Lo primero es la técnica, lo primero es la técnica. Después iremos subiendo peso, después iremos subiendo velocidad, después iremos subiendo, achicando la pausa, pero si no tenemos una buena técnica de ejecución, o sea, si ustedes entrenan grupos, denle bola a la técnica. Denle bola a la técnica, ¿sí? Después lo demás viene solo. Pero es lo que dice Sebastián. Lamentablemente, nada, hagan, hacemos esto, decimos un nombre en inglés, decimos 3 boludeces a nivel tiempo y nada, y vemos cada carnicería que es complicado. Pero bueno, nada. Pero también, o sea, todo esto está re bueno, ¿no? Cada método nuevo que aparece, cada sistema de entrenamiento, cada también dispositivo nuevo que aparece, ¿no? Pero, o sea, a nivel deportivo, el periodo general no debería desaparecer nunca, porque justamente sirve para poder hacer todo esto, o sea, hacer de escuela, en definitiva, y hacer una base aeróbica,
ir enseñando, que muchas veces, bueno, hay deportes que no lo permitan, pero o sea, siempre si se puede, no es a nivel mega súper profesional, no saltarse, o sea, no apresurarse, porque ahí es donde vienen las lesiones, ahí es donde la gente se frustra y abandona, ahí es donde la gente, inclusive para uno también, porque no tiene ordenamiento de nada, hace todas las apuradas. Exactamente, exactamente. Tal cual. Bueno. Bueno, chicos, chicas, nos vemos. Que tengan una buena semana. No les pido nada para la semana próxima, nada, así que los que todavía no hicieron la caja de herramientas y demás, vayan entregando. Ahí fui recibiendo un montón de trabajos de muchos de ustedes, así que nada, todo bien. Que tengan una buena semana y nos vemos el miércoles próximo. Vamos a seguir. Gracias. Gracias, profe. Igual, profe, nos vemos. Vamos, profe. Chao, profe. Recording